Hola gente, yo soy Miguel Ángel Guerrero y este es mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a descargar el banner y la foto de perfil o logo de cualquier canal de YouTube sin utilizar programas ni páginas web con virus, y todo en alta resolución. Ok, empecemos por la foto de perfil o logo. Como siempre, yo lo voy a hacer con mi canal a modo de ejemplo. Ustedes lo hacen con el canal que quieran. Una vez estemos en el canal, hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre la foto o logo, aquí sobre un costado. Hacemos clic derecho, luego en abrir imagen en una pestaña nueva. Nos vamos a la nueva pestaña y podemos ver la imagen. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la URL debemos cambiar este número. Lo borramos y ponemos 900. Presionamos Enter y como vemos la imagen está más grande y podemos hacerla más grande aún. Para ello cambiamos el número, cambiamos 900 y ponemos por ejemplo 2000. Enter, luego clic sobre la imagen y podremos verla más grande todavía. Y ahora clic derecho, guardar imagen como, escribimos el nombre que queramos y luego en guardar. Y como vemos ya se guardó en nuestro equipo. Aquí está. Bueno, ahora vamos por el banner. Para descargar el banner de un canal vamos a hacer lo siguiente. Hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre una parte vacía de la página. Por ejemplo aquí. Clic derecho, luego en ver código fuente de la página. Y aquí debemos presionar la combinación de teclas Control más F. O en algunos casos creo que también puede ser Control más G. La cuestión es que se nos abra este buscador. Si no logramos hacerlo con Control más F o Control más G, podemos hacerlo desde aquí, desde los tres puntitos, hacemos clic y luego en buscar. Y ahí está. Aquí vamos a escribir IMG y presionamos la barra espaciadora. Y automáticamente nos va a mostrar todos estos enlaces. Los primeros tres son los enlaces del banner. Por lo general el segundo es el enlace del banner completo, de la imagen completa, pero por las dudas buscamos dentro de estos tres. Hacemos clic sobre el enlace y aquí podremos ver el banner completo como se ve en los televisores. Por último, clic derecho, guardar imagen como, y lo dejamos así o cambiamos el nombre y luego en guardar. Pero antes de guardarla hay algo importante que quería decirles. Por favor no olviden suscribirse y apoyarme, por favor. Recién estoy empezando, denle like y compartan y suscríbanse. Bueno, muchas gracias. Le damos en guardar y podremos ver que se guardó la foto, al igual que la foto de perfil. Ahora sí, eso fue todo y espero que les haya servido. Si les queda alguna duda, háganmela saber en los comentarios. Pronto estaré subiendo más videos y hasta la próxima. Chao.